más bien tardías. Uno generalmente en la exégesis bíblica, uno no opta por los textos tardíos, sino por los textos más antiguos, porque son los más fidedignos, son los que nos transmiten en realidad la verdad. Estos otros podrían contribuir a clarificar algunas ideas, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, y también nos dice que circulaban por ahí otras cartas, utilizando la pseudonimia, la pseudografía, pues supuestamente cartas de Pablo. Existe, por ejemplo, una carta a la Odisea, existe una carta alejandrina, en fin, pero no son propiamente paulinas. Padre, no entro dentro del canon, no, esas quedaron excluidas, y no podrían ser entonces cartas deuteropaulinas, tampoco. El canon está fijado. Ya el canon se cerró, por más libros que queramos meter, ya no es posible. Ya ese es el canon, y referido a Pablo son las cartas que tenemos. Por eso, aunque sean cartas supuestamente a nombre de Pablo, siguen siendo fuentes extra bíblicas y no propiamente bíblicas. Y yo le agregaría, pues de cierto modo, otra fuente, entonces de manera personal, las fuentes arqueológicas. La arqueología de los estudios bíblicos es de reconocer que ya ha tenido mucho avance, muchas excavaciones, muchas investigaciones, y uno va encontrando de cierto modo hallazgos arqueológicos que pueden afirmar o desmentir alguna de las situaciones de Pablo, sobre todo en lo que se refiere a su persona. Por ejemplo, hallazgos así también arqueológicos, supuestamente las cadenas de Pablo. Por Dios, pero si vamos a juntar todas las cadenas de Pablo, resultamos haciendo, mejor dicho, una de acá hasta filosofía. Así lo mismo camino pues que la columna de la flagelación del Señor, mejor dicho, soy por todas partes también. Pero hay que reconocer que también hay otros supuestos hallazgos de Pablo que también pueden iluminar un poco como su situación. Por ejemplo, las cadenas. Las cadenas son importantes, sobre todo en lo que se refiere al mensaje, también un poco místico de Pablo. Como Pablo, estando en cadenas, siente tanta alegría. Porque eso sí es fijo. Si ustedes buscan a Pablo en internet alguna figura, siempre van a encontrar con cadenas, o en su gran mayoría, ¿sí? Las cadenas nos dan un hecho histórico importante. La carta de los Filipenses también es denominada, por ejemplo, la carta de la alegría. Viene el cuestionamiento: uno estando alegre en medio de las cadenas, o en medio de la prisión. Eso es teología, obviamente también, y usted puede dar incluso un retiro espiritual, si así lo desea. Las cartas, las cadenas, usted empieza a hacer ya una investigación más científica y nos daremos cuenta que en el tiempo de Pablo se acostumbraba mucho los famosos manicles o pedicles, es decir, los prisioneros eran encarcelados y también eran con cadenas, y manicles porque lo unían usted con otra persona, un soldado romano, usted quedaba ahí prisionero. O los pedicles, pues también tenían su bola, ¿sabe? ¿Cuántas películas así? Esa es la forma de prisión, pues de las formas de prisión en la antigüedad. Entonces ustedes se dan cuenta, cuando usted por internet, hay muchas imágenes de Pablo con el soldado al lado, o Pablo saliendo de un naufragio y con la cadena por ahí así también. Ahí están las cadenas justamente. A eso me refiero con estos hallazgos arqueológicos, de quien quita, puede ser que avancen más y más, en fin, vamos también en detalle. Por ejemplo, el martirio de Pablo. ¿Sí, así o no? Ustedes conocen cómo fue supuestamente el martirio de Pablo según la tradición. Pero 3 veces la cabeza. Eso. Y que está la basílica allá en Roma, y están las 3 fuentes de agua, que por cierto huelen muy maluco, porque obviamente tantos años ahí y siempre con esa creencia las tuvieron que enmayar, porque claro, eso era también un problema de salud público. Usted aquí tirando el cacao, mejor dicho, mojándole la cabeza y contaminada el agua. Pero era que supuestamente decapitado, 3 botes en el piso, 3 charcos de agua, 3 fuentes. ¿Listo? Supuestamente la tradición así murió. Y allá justamente están estas 3 fuentes en una de las iglesias.
sería lo que tendríamos de dónde beber para conocer justamente un poco de Dios. Preguntas, dudas, comentarios. Perdón, me un poquito, la verdad es que son muy poquitas clases para una asignatura, pues que sería de por ahí 3 horas semanales para conocer un poco de eso. Hemos visto Corpus Paulino, también fuentes para conocer de Pablo, y ahora si ustedes ven cualquier libro que hable de Pablo, siempre va a empezar con la persona de Pablo. Actualmente, dentro de los estudios bíblicos, se está hablando mucho también de la personalidad del autor o de quien escribe. Eso es un acercamiento más bien psicológico. ¿En qué sentido? En que nosotros, a través de la Dei Verbum, creemos que Dios se ha revelado a través de la palabra humana. Él no quiso utilizar otra palabra distinta, angelical, libre de errores. Y cuando hablamos de palabra humana, hay que reconocer que la palabra humana es limitada, que nos equivocamos al hablar, al escribir, porque cuando Dios inspira al autor sagrado, al arqueógrafo, le hace también mantener sus facultades. Le hace mantener también, como de cierto modo, su contexto histórico, su modo de expresión. Él no quita eso. Entonces, inspira hacia el autor, pero respetándole también sus facultades, también su forma de ser. Curiosamente, eso influye hasta el mensaje que se tiene que transmitir. La impresión de Pablo, según esta concepción también de su persona, muchas veces llegamos a que Pablo es muy soberbio, le gusta enorgullecerse mucho, ¿cierto? De lo que fue y de lo que ahora es. Es mejor dicho, como si al único que Dios se le hubiese revelado. Porque esa defensa tan fuerte que hace su apostolado, les da la impresión. Miren muchas de las cartas auténticas de Pablo al inicio, sí, Pablo apóstol, como diciendo en la comunidad, ojo, no tengo relevancia, yo soy importante, a mí se me reveló el Señor, pero no sabemos que esto lo hacía sobre todo porque quería librar a la comunidad de los falsos apóstoles que iban creando división, como diciendo a la comunidad, esos predicadorcitos que están por ahí comunicando cositas, a ellos no se les reveló el Señor. Yo soy auténtico apóstol, ellos falsos profetas, para que les quede claro. Pero eso lo podemos tomar dentro de la personalidad de Pablo, un poco de soberbia, como que se está creyendo mucho café con leche. Entonces ahí están las facultades y el contexto lo respeta, sobre todo la inspiración. Por eso entonces en Pablo podríamos estudiar un poco cuál es su personalidad, porque algunos comentarios, ¿cierto? Algunas formas de escritura ya se las dije, porque Pablo se comporta así. Y eso se va extendiendo incluso hasta otros textos bíblicos. Por ejemplo, algunos exegetas, dado este acercamiento también psicológico de la personalidad, llegan a afirmar, incluso por ahí conocí una tesis, de que Ezequiel tenía problemas mentales. Claro, si usted lee Ezequiel, siempre vive en las nubes, de visión, ¿sí? Pero es un modo de manifestación, de escritura del personaje que quiere prefigurar, mejor dicho, quiere matizar o figurar así la situación. Si usted ve Nehemías, una lloradera por todo, la mente, su personalidad también influye. Otros dicen que Isaac también tenía, digamos, problemas mentales. ¿Por qué? Porque el pobre Abraham como que le tuvo que conseguir hasta la esposa. Todo se lo tenía que hacer. Incluso le llevaban al martirio, él no decía nada.
no modulaba, era como todo perdido, es que ¿dónde está el cordero? Imagínate que era él precisamente, despistado totalmente. Entonces, hasta ese punto se han llegado también los estudios, otras posibilidades. Por eso también abordamos la persona de Pablo, justamente porque fue él que Dios habló, o mejor dicho, es el autor sagrado de nuestros textos, partiendo de la parte humana. Tendríamos que iniciar primero, denominémoslo así, como Pablo, hebreo de hebreos. Este título, sobre todo partamos de esto, que Pablo nunca denigró o rechazó su condición judía. Nunca. Pablo se sentía orgulloso de ser judío. Su conversión en un primer momento no consistió en eso, de pasar de ser judío a cristiano, no. Pablo, cuando empezó a creer en Jesús, seguía siendo judío. Y él creía firmemente que era una continuación de Jesús por el judaísmo. Partiendo de esta tesis, que el cristianismo, tal vez lo saben ustedes, en un inicio no empezó como una secta, como que llegó Jesús y entonces ya, esto es una iglesia aparte, un rancho aparte. No fue así. Simplemente fue un movimiento religioso, pero siempre unido al judaísmo. Porque el judaísmo ha siempre tenido varias ramificaciones, podríamos decirlo así. Los más ortodoxos, los otros no tan ortodoxos. Y ahí, que si ustedes ven a aquel judío que tiene el sombrero negro, con sus churros acá, ese es un judío. Como también van a ver el judío simplemente con el kipá, ese es un judío. Como el judío de las prácticas occidentales, los que viven en Estados Unidos no tan arraigadas, con el judío que justamente está allá en Jerusalén, de una praxis, o digamos una práctica religiosa más severa, más fundamentalista. Como sea, todos judíos. Entonces, ahorita se está dando mucho este proceso de la occidentalización, todos sabemos, hay muchos judíos que están regresando a Israel o a Jerusalén, pero ustedes saben que en el muro de las lamentaciones no se pueden unir hombres y mujeres, prohibido por el judaísmo, por ese tipo de judaísmo. Pero como empiezan otras ramificaciones, como que uno va detrás del templo y encuentra un pedacito más pequeño del muro, y ahí se pueden ya ir a rezar hombres y mujeres. Sobre todo aquellos que van desde el occidente, porque para una cultura occidental eso es el machismo, misogismo, entonces hay que empezar a comulgar y a dar un culto en unidad. Para los judíos más radicales, para los judíos no. Entonces, claro, el cristianismo en un primer momento entró como una rama más. ¿Sí? Ellos que creen justamente, pero siguen con las mismas prácticas judías. Por eso entonces podríamos concluir que Pablo nunca denigró de su condición de judío o de sus prácticas, porque siempre fue consciente que era del mismo Dios, hasta el son de hoy, hermano. Sabemos que nosotros, con los judíos, nos une algo muy fuerte, y es nuestro Dios. Entiéndame bien, un Dios distinto, pues es desde el Antiguo Testamento. Que si lo mismo que ellos profesan, lo profesamos nosotros. Ya divertimos, pues obviamente lo que se refiere al mismo Jesucristo. Veamos por favor Hechos 7:58. Habían dejado sus vestidos a los pies
Vamos con la fecha más o menos de nacimiento. Ahí Saulo es considerado como un joven, del griego neanías.